Análisis Mundial, el podcast del Observatorio de Asuntos Internacionales y la Escuela de Periodismo de la Universidad Finisterre. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo te va, Vanessa? ¿Cómo estás, Luis? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Gracias por venir a este programa especial que el equipo de Análisis Mundial ha decidido organizar y que es bien particular porque lo que vamos a ver aquí son tal vez un recorrido por los primeros 10 años de trabajo del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Escuela de Periodismo de la Universidad Finisterre. No sabemos en qué consiste, esto es sorpresa también para mí, así que en ese sentido, vamos adelante. Corre video. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Mirada Internacional, el espacio de análisis de la actualidad mundial del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Facultad de Comunicaciones y Humanidades de la Universidad Finisterre. Wow, eso debe haber sido el año 2016, una cosa por el estilo. El observatorio surge en noviembre del 2015. Me impresiona lo joven del Alberto Rojas del pasado. Y esas eran unas cápsulas que hacíamos semanalmente. De algún modo eso es como la prehistoria de Análisis Mundial. Creo que fueron los primeros pasos por tratar de crear un producto audiovisual vinculado a la contingencia y que tuviera visibilidad a nivel de YouTube de ese entonces. Claro, Bueno. y se grabó, ¿cierto?, en el estudio antes que remodelaran. Nosotros en el locutorio que estamos ahora es prácticamente nuevo, pero era un estudio de televisión más chico, entonces colocaban, ¿cierto?, las imágenes del observatorio, como que se armaba un estudio bien acogedor para mostrar ahí el ámbito internacional. Sí, bueno, yo no estaba acá, pero sí veo la diferencia en toda la tecnología de atrás. Y Alberto, bueno, siempre con una voz extraordinaria. Gracias. Vamos a tomar contacto esta hora con Alberto Rojas, quien es director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad de Finisterre. Alberto, como vemos hay una situación todavía bastante compleja en cuanto a lo que está ocurriendo. ¿Qué mirada le das a la información que tenemos hasta ahora sobre los acontecimientos en Turquía? Básicamente tenemos una situación de mucha gravedad. Turquía es un país clave para la estabilidad de Medio Oriente, es la bisagra entre Europa y Asia, y por lo tanto lo que ocurra con este país de 79 millones de habitantes es gravitante para Europa y para lo que está ocurriendo en este minuto en términos del combate al Estado Islámico. Esa fue una entrevista del 2017, el fallido intento de golpe en contra de Recep Tayyip Erdogan en Turquía. Era una situación bien líquida, todavía todo estaba muy en desarrollo, Erdogan estaba fuera de Turquía, no estaba claro cómo iba a volver. Finalmente él regresa y el golpe de Estado es frustrado. Y CNN envió un móvil a mi casa y decidieron grabar en una plaza que está cerca de mi casa y por eso se escucha un ruido ambiente como de calle. Y ahí estuvimos varios minutos al aire en directo, en vivo. El tema fue que cuando finalmente terminó la entrevista salieron los vecinos porque pensaban que había habido un robo o una especie de portonazo, una cosa por el estilo. Y el vecino en particular, ahí se ve una palmera detrás mío, también salió muy preocupado de qué estaba pasando en el jardín de su casa, o al frente de su casa, mejor dicho. Y ahí veíamos a Erdogan y no sabíamos que se iba a fortalecer cada vez más. Exacto. Hasta el grado de lo que tenemos hoy. Todavía ahí mencionaban al Estado Islámico con la fuerza que tenía hace 10 años y se ha ido debilitando, ha perdido hoy territorios en Irak y prácticamente el control de Siria también lo ha ido perdiendo. Claro, y bueno, después tuvimos el gusto, ya cuando el observatorio iba caminando, ¿cierto?, nos invitaron a un congreso en Turquía. 2018, y pudimos conocer más de cerca la realidad, ¿cierto?, tanto política como académica de Turquía. Aquí íbamos a pensar que esa noticia después nos iba a influir tanto en el trabajo que hemos hecho como observatorio. Además está el hecho de que justo cuando estuvimos allá se conmemoraba ese episodio. 2016. 2016, no fue 2017, fue 2016. Sí, exactamente.
cómo pasa el tiempo. Es probable que 2016 pase a la historia como un año particularmente marcado por la violencia terrorista, la incapacidad de la comunidad internacional para detener conflictos armados en curso, el ascenso de los nacionalismos y el sentimiento anti-inmigración a nivel global, y por sorpresas políticas que tendrán profundas consecuencias en el futuro cercano. Por lo visto yo estaba haciendo alguna especie de balance, y lo llamativo es cómo muchos de esos temas hoy día siguen siendo temas que acaparan los titulares, están dentro de los más comentados, migración, terrorismo, etcétera, digamos. Es interesante cómo a lo mejor los temas se mantienen, quizá van cambiando los protagonistas. Y también la inoperancia de los organismos internacionales, porque ahí ya hablabas de esta incapacidad de resolver conflictos y, bueno, a la luz de lo que vemos hoy, se ha incrementado, se estallaron 2 más súper complejos que hasta el día de hoy, a pesar de que hubo este disque acuerdo de paz, pues no se han logrado resolver. No, y si vemos entre el 2016 y ahora, muchos mandatarios siguen en el poder. Trump volvió, pero Xi Jinping, Putin, Erdogan. Ojalá que propósito en 10 años no estemos diciendo lo mismo, que siguen los mismos ahí, porque esa cápsula la podríamos poner hoy como si fuera actual, claro, y nadie diría que no es verdad, o sea, o que es atemporal. Sí. Frente a eso, resulta oportuno revisar algunos de los temas que hasta el momento se perfilan dentro de los más relevantes de 2017. En primer lugar, el próximo 20 de enero, Donald Trump asumirá oficialmente como el 45º presidente de Estados Unidos. ¿Realmente cumplirá su promesa de campaña de obligar a México a construir un muro fronterizo? Por su parte, no podemos olvidar que Trump ha sido especialmente duro con China, potencia asiática con la que podría iniciar una peligrosa guerra comercial. En Alemania, la canciller Angela Merkel, quien ya lleva 11 años en el poder, buscará un 4º mandato. Si gana las elecciones de septiembre próximo, Merkel habrá superado en permanencia a Konrad Adenauer, quien estuvo 14 años en el poder, y a Helmut Kohl, el canciller de la unificación alemana, quien permaneció 16 años al frente del Ejecutivo. Mientras tanto, a partir de marzo, el gobierno de la primera ministra Theresa May tendrá que poner definitivamente en marcha el Brexit, mecanismo destinado a sacar al Reino Unido de la Unión Europea. En Medio Oriente, la guerra civil en Siria y el futuro del régimen de Bashar al-Assad continuarán siendo el foco de mayor inestabilidad y violencia en la región, a menos que la comunidad internacional efectivamente logre un cese del fuego duradero y el inicio de conversaciones exitosas entre las diferentes facciones de un conflicto que, según cifras de la ONU, suma ya 4 millones de refugiados, 7 millones de desplazados y cerca de 400.000 muertos. Habrá que seguir con especial atención el procesamiento de la expresidenta Cristina Fernández en Argentina y la manera en que evolucione la crisis política y económica venezolana. Pues sí obligó a México a construir el muro. No lo pagó México, pero finalmente sí empezó a construir el muro y ahí pues nadie se iba a imaginar que iba a tener un segundo mandato. No. Pobre Theresa May, le tocó duro, sí, y además como también prácticamente le hicieron la cama dentro de su mismo partido. Ahí salió Boris Johnson finalmente como el ganador, el que pudo cerrar el Brexit, que todavía tiene consecuencias. Sí, es impresionante cómo muchos de estos temas, lo que decíamos hace un minuto, siguen vigentes, han ido transformándose. O sea, el tema de Siria, una guerra civil que duró más de 10 años y que terminó recién a fines del 2024. Lo que dices tú, el tema del Brexit, si bien se cerró oficialmente el 2020, las consecuencias siguen acompañando al Reino Unido y a la Unión Europea, por cierto, a pesar de que ahora Keir Starmer ha buscado de algún modo fortalecer los puentes, los vínculos entre Reino Unido y la Unión Europea. Y claro, la sensación de que Trump nos viene acompañando desde hace mucho tiempo, cada vez el gobierno de Joe Biden parece más bien una pequeña pausa entre los dos bloques, y ahora que se debate de manera muy abierta la posibilidad de un tercer mandato, nadie sabe cómo, ¿verdad? Pero que ya algo que era impensable hoy día está encima de la mesa. Claro, y el 2016 fue el año que ninguna proyección acertó, porque ganó la opción irse del Brexit, se pensaba que iba a quedarse, fracasaron las negociaciones de paz en Colombia también. Y luego de eso, cierto, se pensó, va a ganar Trump. O sea, como ahí las encuestadoras perdieron puntos. Muchísimo. Y tuvo mucho auge el Twitter.
En aquel entonces Twitter, que era mucho más acertado que las encuestas, porque ahí sí había achuntado. Claro. De lugares asociados a su vida y celebran a lo largo del país. Por eso llama la atención que en una fecha tan importante Kim Jong-un no haya estado presente. No hay que olvidar que él es su nieto y además él, desde que tomó el poder, se ha mirado permanentemente en su figura. Eso debe ser abril del 2020 o marzo del 2020, probablemente al borde de que comenzara la pandemia, y estaba en los medios de comunicación todo este tema de que Kim Jong-un había faltado a esta ceremonia en la cual se honraba a su abuelo y generaba muchas dudas respecto de si realmente él estaba o continuaba a la cabeza de Norcorea. Recordemos que TMZ, el mismo medio que en su momento dio el golpe noticioso periodístico de la muerte de Michael Jackson, asegura que Kim está muerto y que en el fondo había muerto producto de una operación fallida, una serie de teorías que finalmente no se concretaron porque Kim no solamente volvió, ¿verdad?, a la visibilidad pública semanas después, sino que sigue bastante fuerte, bastante sólido en su gestión de Norcorea. Hay que recordar que en el fondo ya, claro, se ha hablado de Kim Yo-jong como una especie de potencial sucesora en caso, pero ahora hemos visto también cómo ha estado apareciendo con su hija como una manera de, no sé, entregar una señal de que tal vez ella podría ser, no sé, falta mucho porque todavía ella es menor de edad. Y además, después de eso, siguió la escalada discursiva con Estados Unidos, donde fue un momento de tensión mundial que se decía si se iban a atacar o no, y que acabó en nada. Claro, y había muchos memes sobre la resurrección de Kim Jong-un, que otra habilidad además, que tenía. Pero claro, ¿cierto? Porque era además plena pandemia, todavía mucho desconocimiento, y prácticamente que este líder desapareciera ya en un país súper hermético, decían, ya, se murió. O sea, cuando lo avisa y reapareció. Y parece que de traje blanco también, o sea, además... Claro, con un toque especial. Putin ha llamado la atención fuertemente de los medios, de la política, se ha hecho ver desde el primer momento. O sea, la construcción de su figura política a lo largo de más de 2 décadas lo convierte en un líder ineludible, imposible de ignorar, y que ha hecho sentir su influencia a lo largo de todos estos años. Tal como lo define, por ejemplo, esta portada de la revista Time, que como todos los años elige una figura, una persona del año, el zar de la nueva Rusia. Muchos se preguntan, ¿la construcción de la Rusia actual por parte de Putin avanza en qué sentido? Algunos pensaban que buscaba revivir las glorias del comunismo soviético. Hoy, la sensación que queda es que en el fondo él ha apelado a la construcción del nacionalismo soviético y el orgullo nacional en función de una Rusia moderna, competitiva, que está de igual a igual con el resto del mundo y que, a diferencia de lo que se vivió en la década de los 90, ahora no está en el suelo ni política ni económicamente hablando. Esa es una grabación de una de las charlas del ciclo de charlas sobre actualidad internacional que el observatorio comenzó a dar a mediados de 2016. En ese entonces la universidad firmó un acuerdo marco con la Municipalidad de Providencia para realizar actividades en conjunto. Y la primera que se realizó fue precisamente esa. No tengo claro exactamente la fecha, pero 2 cosas. O sea, por un lado, el hecho de que todavía no se percibía, ni siquiera se soñaba con que Vladimir Putin iba a iniciar una guerra abierta con Ucrania, ¿verdad? El otro elemento es el hecho de que este ciclo continúa hasta el día de hoy y ahora está en manos de Luis. ¿Ya? Eso también es una demostración de cómo el equipo fue creciendo, y que el observatorio, que en algún momento era solamente una persona, después ya se convirtió en todo este equipo. Claro, y que ha ido además sumando actividades, ¿no? Se continúan con las que empezó y se han ido sumando más, y me llama la atención porque uno de pronto piensa, ay, ¿cómo ha cambiado el mundo? Pero cuando estábamos viendo estos videos yo decía, ¿o en realidad sigue igual? ¿No?
Es verdad, eso es cierto. Sí, es cierto. No, fue un gusto cuando Alberto me invitó después del 2017. Hoy ¿quieres hacer una charla a tal fecha? Y ahí empezamos a intercalar y hacer las charlas hasta el día de hoy. Y vemos también caras, vimos espaldas conocidas entre el público. Nuestro querido amigo Rudy Heimann, claro, un gran amigo del observatorio y quizás... Ahí lo conocimos. Sí, ahí lo conocimos. Un gran amigo que la vida nos ha dado, ¿cierto? Con toda su experiencia, con toda su historia y que después hemos podido trabajar tanto con él también. Así es. Tal como ocurrió el día de la elección y el día en que él asume la presidencia, tenemos una cantidad importante de ciudadanos, gente que sale a las calles, rechaza a Trump, este hashtag no es mi presidente, etcétera, se masifica. Y si ustedes recuerdan, el mismo 20 de enero hubo una serie de disturbios muy violentos en Washington y otras ciudades de Estados Unidos producto de este episodio, algo que en general dentro del contexto de la política estadounidense es muy extraño. La llegada de Trump a la Casa Blanca, con todo lo que eso implicaba y con todo lo que no sabíamos que iba a pasar, ¿no? ¿Cuántos días desde que llegó a la presidencia a hoy no ha sido nota Donald Trump? A veces, pues justo cuando estamos organizando de qué vamos a hablar en el podcast, que buscamos algo que no sea Donald Trump, es casi imposible porque siempre acapara titulares, portadas. Sí, es que es imposible. Todos los caminos llevan a Donald Trump. Sí. Noticia internacional, guerra que uno estudia, de alguna manera se asocia a Trump. No, es imposible no encontrar algo al respecto. Es increíble porque, claro, durante los 4 años de Joe Biden, técnicamente Trump estuvo haciendo campaña para la reelección y hasta el día de hoy, recordemos que llegó en enero del 2025, la sensación es que han pasado como 4 años y en el fondo todavía no cumple su primer año. Claro. Ha sido todo muy intenso, ya sea declaraciones, visitas, discursos, guerra. La verdad es que Trump ha sido un verdadero torbellino que siempre ha estado de algún modo removiendo el escenario internacional independientemente del tema. Y ahí veíamos la pancarta de no es mi presidente y después cuando es reelecto tiene muchos más votos de lo que tuvo en ese mandato. Entonces ahí parecía que iba perdiendo popularidad y bueno, finalmente llega ahora sí con el voto directo de mujeres, latinos, jóvenes, o sea, un reload de Donald Trump. Totalmente. Sí. Y acá volvemos a Cuba y volvemos a este peso tiene muchas facilidades para esconderse y un médico frente a la costa de Estados Unidos. Cuba también fue víctima de los trabajadores de tierra. Qué buen mix. Ahí ya estamos, cierto, en mi charla. Yo creo que eso es quizás en años post pandemia, un poquito antes. Me tocó hablar esa vez de Cuba. Hay temas bien delicados y uno de ellos es Cuba, pero logramos sortearlo bastante bien. De hecho, desde ahí aprendí un consejo. Alguien me dijo, mira, comienza tus charlas diciendo que no te vas a cuadrar con ninguna posición política en particular. Y es algo que aplico hasta el día de hoy. De hecho, en una charla que hicimos hace poco en el café literario, había gente troleando por Instagram. Se están cuadrando con tal persona. Y respondiendo, no, si el profesor dice que no se cuadra con ninguna posición política en particular. Así que funciona. Notable. Sin duda que tu aporte al ciclo de charlas en el Café Literario Parque Bustamante ha sido fantástico siempre. Una tremenda convocatoria y además nótese que el clip es también un paso en la evolución audiovisual de los contenidos del observatorio. O sea, hacer ese tipo de videos con música, con todo, fue un salto importante.
Y ya salían ahí también todas las redes sociales. Sí. Y Luis, yo siempre digo, si Luis no se acuerda de algo o de alguien, nadie se va a acordar. Tiene una memoria impresionante. Así que yo creo que siempre que empezamos a hablar de historia, Luis tiene como datos muy precisos de cosas que nadie se acuerda. Entonces, creo que eso es importante, sobre todo en este tipo de temas, porque para mí Cuba, junto con el conflicto de Medio Oriente, son los más difíciles de abordar porque hay mucha sensibilidad respecto a esos temas. Sí, hay un tema, una emocionalidad que es difícil de separar cuando se intenta abordar este tema. Hay posiciones muy, muy firmes a favor o en contra, ¿verdad? Así que sí, siempre es un desafío hablar de Cuba. Ya comenzado a hablar de este concepto, la nueva Guerra Fría. Esto no es algo que haya aparecido este año, esto es algo que viene desde hace por lo menos 15 años, en donde reiteradamente cada cierto tiempo vuelve a aparecer en los medios de comunicación y también a nivel académico este concepto de la nueva Guerra Fría. Bueno, básicamente cuando hablamos de la Guerra Fría estamos hablando de una confrontación ideológica que se dio entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Una confrontación que básicamente definió un mundo bipolar. Eso debe haber sido una charla online durante pandemia, si estábamos hablando acerca del desafío de Joe Biden, eso debe haber sido ya después de noviembre del 2020 o antes del 20 de enero del 2021. Y claro, el tema de mantener vivas las charlas durante la pandemia fue un desafío, por lo que significaba cómo llegar a ese público al cual habíamos estado llegando originalmente a través de actividades presenciales, pero que también se convirtió en una oportunidad en la medida que el observatorio en ese momento comenzó a realizar muchas actividades online y eso permitió llegar a audiencias mucho más amplias. De hecho, en ese periodo empezamos a llegar a gente en regiones que hasta el día de hoy, siempre que comenzamos una actividad online, saludos desde Puerto Varas, saludos desde Iquique y hoy día incluso desde fuera del país. Sí, y yo creo que además se agradecía en ese momento otra actividad que no fuera a hablar solo de la pandemia. Exacto. Como que te sacaba de esa burbuja de ansiedad y siento que al día de hoy toda la gente que nos sigue acompañando en nuestras redes, gran parte de ellos, tiene un cierto cariño que se desarrolló a partir de ahí. Primero porque se atendía a las regiones que no muchos lo hacen. Y después porque eran contenidos de calidad que les ayudaba a relajarse o a salir de la tensión que vivimos en ese periodo. Claro, y si bien creo que no hay nada mejor que las charlas en directo, en vivo, pero también eso, bueno, y con la pandemia como pie forzado, como decías tú, Alberto, se conectó gente de Chile, pero también se metían de Australia, de Francia, de Alemania. Veíamos a los espectadores tejiendo en la casa, tomando té. A ver, como eran como a las 7 de la tarde, da cierta hambre de repente. Es verdad. Pero permitía ahí conocer mucha gente desde otras perspectivas. Sí, mucha gente se conectaba con la cámara prendida, entonces tú de algún modo entrabas a su casa, a su intimidad, las actividades que hacían, de repente estaban en el dormitorio, de repente había personas que entraban en la imagen, ¿verdad? Y salían, qué sé yo. Era bien una dinámica de la cual aprendimos mucho, sin duda. Para Estados Unidos, esta retirada es una operación militar y no se interpreta como una derrota. Un tema distinto es qué clase de Afganistán van a dejar atrás los estadounidenses, dado que estamos viendo un país muy inestable. Entrevista online, probablemente, ese era el comedor de mi casa. Y el mapa yo lo había comprado en pandemia, porque veía que todo el mundo daba cuñas o charlas o entrevistas con libreros y yo no tenía nada de eso. Tengo muchos libreros, pero no son altos. Entonces, la mejor forma de como darle contexto fue comprar ese mapa, que todavía lo tengo, por cierto, colgado no en el comedor, pero sí en otra parte de la casa. Y Afganistán, claro, sin duda eso debe ser agosto del 2021, el regreso de los talibanes al poder y la intempestiva salida de Occidente, Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, y cómo desde entonces Afganistán no solamente ha ido desapareciendo, ha hecho noticia en los últimos meses producto de los terremotos que ha tenido, pero el seguimiento a lo que ha sido el nuevo gobierno talibán,
la condición en la que viven mujeres, disidentes, etcétera, se ha ido perdiendo. Yo siento que salió de la agenda noticiosa e invisibilizó una situación que es muy dramática en muchos aspectos. Una situación de tensión que podría estallar un conflicto ahí y lo que dices, o sea, la negociación que hubo según de Estados Unidos, de que no se iban a restringir derechos a las mujeres, no se respetó ni un mes, o sea, empezaron poco a poco quitando la publicidad donde salían mujeres, después ya no las dejaron ir a la universidad. Total que regresamos a lo mismo de hace 20 años, pero sí creo que con mujeres que vivieron este paréntesis y que hoy tienen esa experiencia que las hace luchar en contra del régimen talibán, con mucho apoyo de la comunidad internacional, pero también muy apagado en los medios. Sí, va a ser cosa de tiempo si Estados Unidos va a evaluar si se arrepiente de haber abandonado, porque el mapa ha cambiado mucho. No solamente se ha acercado China, sino que Afganistán con Pakistán han chocado, sí. También ha estado presente Pakistán con la India, entonces ahí el mapa se está revolviendo mucho también. Y las imágenes en los últimos videos se ve mucho más nítidas, se ve la evolución tecnológica. Sí, es verdad, mejor calidad, Ajá. Todo más HD. Entonces Al-Qaeda entró en una etapa distinta, transformándose en una especie de franquicia terrorista que comenzó a operar en otros países a través de grupos locales. Es el caso de los atentados en Bali, en Indonesia, en 2002, en Arabia Saudita, en 2003, los atentados en Madrid de 2004 y de Londres en 2005. Bueno, aniversarios que se van cumpliendo. Sí. Dentro de poco también vamos a estar con otro aniversario del 11S. Y no cabe la menor duda que fue el episodio que marcó el inicio del siglo XXI hasta la fecha. Claro, y hoy Al-Qaeda, bueno, está bastante débil, pero sus disidentes han fortalecido al Estado Islámico. Sí, muy lindo el cuadro de fondo, siguiendo con las locaciones. De flores. Sí. Mérito de mi cuñada que es artista, exactamente. El conflicto de Ucrania se extiende más allá de sus fronteras, ya que al menos 3 atentados se registraron en menos de 24 horas aquí, en esta pequeña región separatista prorrusa que se llama Transnistria y que está al interior y pertenece a Moldavia, una república que es pro-Ucrania. Bueno, estos hechos obviamente están alertando a toda Europa. Que aparece en el mapa de Moldavia a partir de 1992. Cuando en 1990 se inició la secesión de Moldavia de la antigua Unión Soviética, esta parte del país se opuso a esa decisión. Se inició una guerra civil, que es una guerra congelada o una guerra que quedó inconclusa. Moldavia sigue dando noticia hoy día probablemente en otro registro, el hecho de que ha avanzado en su proceso de postulación a la Unión Europea y la OTAN. Estamos hablando de uno de los países más pobres de Europa, que tiene este problema interno hasta el día de hoy, esta república o autoproclamada República de Transnistria, absolutamente prorrusa, y que existe entre lo que es Moldavia y Ucrania. No cabe la menor duda de que tal vez en algún momento Rusia aspiró a poder seguir comiéndose territorios de Ucrania hasta conectarse con Transnistria. Es un tema que sigue vigente, sin duda. Y que probablemente va a estallar en un futuro próximo, ¿no? Vamos a ver cómo se resuelve hoy lo de Ucrania, pero está siempre en el mapa ruso. Sí. Y bueno, y también es cierto respiro entre tanta guerra, también poner visualizar esas historias, como la de muchas veces conocemos poco sobre Transnistria, cuando aparece un equipo de fútbol o cuando precisamente con la guerra vemos como este país parcialmente reconocido, y también de otras regiones que vienen de conflictos postsoviéticos que están dando vuelta por ahí, que claro que también ayudan a explicar el panorama actual. Vamos a analizar el panorama de las elecciones. Estamos con Luis Lira, ahí lo tenemos ya telemáticamente. Luis, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde de día domingo, analista del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterra. Gracias por acompañarnos. Lo primero que te quiero preguntar, se había dicho en la víspera, en la previa, que incluso este balotaje pudiera haber sido un poco más estrecho. ¿Te sorprendieron los resultados o estaban dentro de los pronósticos? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Carlos. Efectivamente, se esperaba un resultado mucho más estrecho. Aún así, la victoria de Emmanuel Macron se podría catalogar como un trago amargo. Él llamó a ser el depositario de las diferencias en este discurso, que fue bastante corto también. Llamó mucho la atención que este discurso de victoria fue bastante breve y en el que agradeció a los votantes, pero dejó entrever que reconoce que hay una población importante que apoyó a Le Pen y de la cual él se comprometía a escucharlas y sobre todo responder como presidente a todas esas inquietudes. Gente dura de matar, Macron. Esa es la frase también. Una vez un profe me dio un consejo: no des por muerta a la gente en política. Y pucha que es sabio, claro pucha que que sí. es sabio. Comenté mucho, ¿cierto?, la victoria de Emmanuel Macron. Pensé que podía ser otra noticia que salió a las 8 de la mañana. Entonces salí en un contacto con la televisión, pero me sentía súper ronco, súper afónico. Ahí aprendí a vocalizar un poco, a hablar un poco a esa hora, porque uno está recién levantado, ¿cierto? Y así es todo, buenos días. Empecé como a toser, pero después ya la entrevista salió bien. Me gustan mucho esos temas, sobre todo temas de Francia, Alemania, la Unión Europea, así que también ahí nos llaman cada vez que hay alguna elección o algún tema complicado. Sí, bueno, Francia para ti es un tema bastante conocido, tú viviste allá, en fin, hablas francés, o sea, claramente es un tema con el que te sientes cómodo y yo creo que en ese aspecto es un tremendo aporte para el trabajo del observatorio. Sí, siempre que hablamos de cualquier tema, Luis sabe perfecto su relación con Europa. Exactamente. Cuáles son las implicaciones, ¿no? La historia de las relaciones de América Latina o de cualquier región con Europa. Y veía las imágenes, o sea, Macron nunca se ha podido desligar de su relación de pareja. No. Hasta el día de hoy siempre ha sido tema desde que era candidato hasta el día de hoy, para bien y para mal. Sí, sin duda. ¿Cuánto le queda a Macron? Hasta el 2027. Y aguantar. Y han pasado los años por Macron. Ahí se ve las presidencias siendo una persona joven. Él ganó fue electo ministro a los 35, postuló cerca de los 40 a las elecciones, pero ha pasado el tiempo. Sí, ahora él debe tener unos 47, 48, pero en comparación a gente un poco mayor que él, como Trudeau tenía unos 50, 51, que se vean mucho más jóvenes. Uh-huh. Sí, le ha pasado la cuenta a estos dos gobiernos a Macron. El poder pesa. En cámara lenta, con lentes de sol y chaqueta de cuero, el líder norcoreano Kim Jong-un le mostró al mundo su nuevo misil balístico intercontinental, en un video con una estética que seguramente le parece familiar. I feel the need for speed. Kim y las dos figuras clave del programa de misiles norcoreano sincronizan sus relojes y el misil, apodado el monstruo por su gigantesco tamaño, sale disparado hacia el espacio. El que elige Kim Jong-un para recordarle a Estados Unidos y al resto de la comunidad internacional que Norcorea sigue siendo una amenaza potencial y que claramente tiene los medios, los recursos, como este proyectil, para poner en peligro a un país tan importante como Estados Unidos. ¿Qué se puede decir? Kim, yo creo que es uno de los personajes más llamativos del contexto internacional por sus excentricidades, por las cosas que anuncia, que dice. Y uno de los elementos que se ha mantenido constante en el tiempo ha sido la inversión y el trabajo en términos tecnológicos para fortalecer el sistema de misiles que tiene, ¿verdad? Toda la enorme variedad de misiles balísticos con los que cuenta y que han ido mejorando cada vez más su capacidad de alcanzar blancos más lejos. Ese era el Hwasong 17, me parece, y que ya llegaría a Alaska. Vemos cómo Norcorea tiene la ventaja de estar al lado de China y de tener armas nucleares y misiles capaces de llevar esas armas nucleares. O sea, en ese sentido, Norcorea parece ser el ejemplo más claro, más emblemático de gobiernos autoritarios que se dotan de armas nucleares para resultar completamente intocables. Durante el primer gobierno de Trump vimos un acercamiento bien llamativo, hubo tres encuentros, ¿verdad? Incluyendo el de la zona desmilitarizada,
Y la gran interrogante es que en lo que llevamos de gobierno de este segundo mandato de Trump, él no ha tenido ningún acercamiento oficial con Kim. Se pensaba que en esta reciente gira a Asia, en donde fue a la cumbre de ASEAN, se reunió con la nueva primera ministra japonesa y después fue a la cumbre APEC, podía aprovechar de encontrarse con Kim. Finalmente eso no pasó. Habrá que ver cuándo se va a retomar esa especie de amistad que hubo en algún minuto y que terminó tan mal. Pero a mí, bueno, me da un poco de risa, pero se ha vuelto muy común esta espectacularización de la política. Claro. Que así como vemos tipo Top Gun y Tom Cruise a Kim, también vemos a Trump en sus apariciones, toda la producción que hay detrás. El mismo Putin, bastante más sobrio, claro, pero que también tratan de hacer este culto a la personalidad como en la época de los totalitarismos, ayudados por la tecnología moderna, que a veces de verdad rayan en lo ridículo, ¿no? O sea, le quitan seriedad al debate político. Sí, esta nota habrá sido en verano, ahí por la camisa y también porque Corea del Norte siempre hace los ensayos nucleares en febrero, cuando coincide con unos ensayos entre Corea del Sur y Estados Unidos, ¿cierto? Ahí sí, le gusta lanzar un petardo como esa fecha. Exacto, sí, es muy probable que haya sido por ese entonces. Ahí está muy luminoso el día. Ahí veíamos a Rudy, fiel asistente a las charlas en el Cafeterio Parque Bustamante. De hecho, en ese contexto fue que conocimos a Rudy, este veterano de la Segunda Guerra Mundial que vive en Chile y que este año cumplió 104 años y que además nos permitió hacer uno de los proyectos más interesantes en el contexto de la Escuela de Periodismo, que fue una entrevista documental, en donde conversamos en profundidad acerca de su vida, su juventud, su experiencia durante la Segunda Guerra Mundial y sobre todo también el tema de cómo él ve el mundo y su pasión, su verdadero interés por impulsar el valor de la paz, defenderlo, multiplicarlo. Me parece que es un privilegio en términos personales e institucionales poder haber interactuado con él tantas veces y que él además sigue interesado en las actividades del observatorio. Sí, ahí cuando lo conocí en las charlas, él se acercaba a saludarme, me decía, mándale saludo a Alberto Rojas. y ahí me contó, por esos años él había enviudado. Entonces, no sé si me dejó el recado, dísele a Alberto Rojas que falleció mi señora, pero ahí nos pusimos a conversar. Y después tú me contás, oye, Rudy, ¿sabes que tiene la media historia? Y así, después, ahí empezamos a conocer desde la Segunda Guerra Mundial, su rol en el diseño, toda la historia, a todos quienes ha conocido y sobre todo su mensaje. Ahí, como dices tú, es como un regalo, como que la vida te extiende una mano y te permite conocer a esa persona testigo de su tiempo. Creo que como observatorio nos hemos nutrido muchísimo, ha sido un gran regalo su amistad. Claro, y yo creo que hoy todos los seguidores del observatorio quieren también a Rudy, porque además cuando da una charla uno piensa que va a hablar de toda esta situación tan compleja del Holocausto, que va uno a acabar deprimido, y no, con Rudy siempre acaba uno contento, emocionado, con ganas de seguir adelante. Entonces narra la tragedia desde un punto de vista tan positivo que contagia el optimismo de vida. Sí, también este año tuvimos una charla, conversamos sobre Rudy, sobre el fin de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, con la organización del café literario fue muy difícil explicarle, no, él va a dar la charla. Entonces, ¿y él cómo va a llegar? ¿Él va a hablar? No, pongan dos, si él, hasta que Rudy cruzó el umbral de la puerta, ahí pudieron entender, ya. Entonces le pasamos el micrófono, él andaba con su nieto que siempre lo acompaña, entonces me dice, mira, orienta un poco a Rudy, dile las preguntas y él después se larga. Así que ahí se largó a hablar y después de un rato uno ya lo ve esponjado, más rosadito, ya, no lo para nadie. Ahí la conversación se fue por un tubo. Es verdad. Temas internacionales, esta noche saludo en la línea telefónica de Mega Noticias TVC a Vanessa Cárdenas, analista de la Universidad Anáhuac y de la UNAM. Muy buenas noches, Vanessa, un gusto como siempre.
Igualmente, Paco, un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. A ver, ¿qué es lo que pasó en Chile? Vamos, el simple aumento, bueno, y digo simples entre comillas, el aumento del pasaje del metro generó protestas muy violentas, pero no solo eso, viene arrastrando ya situaciones. Efectivamente, Paco, yo creo que desde México y en general desde América Latina, pues nos llama la atención que una simple alza del pasaje haya generado en un país como Chile, que siempre lo hemos observado con una gran estabilidad institucional y respeto a sus autoridades, haya llevado a esta crisis. Sin embargo, hay que subrayar, Paco, que esta crisis nada tiene que ver ni con la dictadura de Pinochet. Ay, yo ni me acordaba de esta entrevista. Pero bueno, ahí ya era marcada mi relación con Chile. Y justamente Paco, que es el director de noticieros de Mega, después de eso me invitó a conducir el noticiero del horario prime. Pero yo ya estaba mudándome ahí a Chile. Entonces me quedé con el análisis solo los viernes, vía Zoom, de un espacio internacional, porque ya llegué acá. Pero encuentro fantástico que tú, o sea, no nos habíamos conocido todavía y ya estabas metida en el tema de la contingencia internacional, técnicamente desde México, que era lo que estaba pasando en Chile, y que sin duda ofreciste una mirada distinta, una mirada fresca de un tema tan complejo que es del cual se sigue debatiendo hasta el día de hoy. Claro, a fines del 2022, Alberto y Alberto Pedro me dijo, oye, ¿conociste a la maestra Vanessa? Hoy ella viene a Chile a hacer estudios de seguridad y le gustaría participar del observatorio, y justo empezaba la segunda temporada de Análisis Mundial. Así que empezaste ese semestre y pucha, fue una inmensa ayuda, ¿cierto? Nos dio también muchísima variedad y sobre todo el gran trabajo que hemos hecho hasta el día de hoy, pues fue como una inyección de puras cosas buenas recibirte acá en el observatorio, Vanessa. Ay, muchas gracias. La verdad es que yo siempre estuve muy interesada en Chile y ustedes me abrieron las puertas como profesora invitada. Y yo había hecho muchas cosas, pero podcast nunca. Entonces fue como una nueva experiencia en la que he aprendido mucho de ustedes dos. No, y nosotros también de ti estamos muy contentos y agradecidos que seas parte del equipo, de todas maneras. En estos 10 años ya, cómo nos hemos ido sumando cada vez más personas. Claro, exactamente, cómo ha ido creciendo el equipo. La malla nueva está diseñada para los alumnos que entren a clase a partir del año 2017. Este cambio se hizo por la constante renovación de las tecnologías y técnicas que sufre nuestra carrera. Periodismo es una profesión que está constantemente condicionada por las tecnologías que existen. Como el Henry Cavill cuando le taparon la barba con CGI y fue un desastre. Luis, eras un niño. Un infante. Sí. Pero todo muy claro respecto de la malla de periodismo. Mira, la cámara te quiere mucho, Luis. Sí, yo siempre por eso digo que Luis haga los reels. Totalmente de acuerdo. Esa ruta es una aventura totalmente inesperada. En términos retrospectivos podría decir que desde que estaba en el colegio me gustaba la ciencia ficción, gracias a que tuve maravillosos abuelos que me compraron los libros que yo quería leer y no los que leía en el colegio. Eso es importante. Bastante transgresores, muy sólidos para, no sé, tener 10, 12 años, y ahí uno va conociendo inevitablemente a lectores en esa época anglosajones que eran influencia directa. ¡Qué maldad! Elegir ese video, no tenía ni la más remota idea que eso podía llegar a existir. Esa es la Biblioteca de Santiago en Quinta Normal. Eso debe ser como el 2008, 2009, una cosa así. Verano, yo andaba en polera, como se puede apreciar en el video, y iba a un conversatorio, había varios autores chilenos ahí, y uno de ellos falló y me pidieron tomar el lugar. Y yo, por supuesto, no iba preparado a nada. Y básicamente hablé de La Lanza Rota, que era la primera novela que yo había escrito. Y bueno, han pasado demasiados años en torno a eso. Hoy día escribimos ya otras cosas. Yo es la primera vez que te veo en polera. Es una revelación para mí. No, y ese joven también nos puede revelar uno de los secretos mejor guardados del observatorio, que Alberto Rojas me hizo clase. Sí,
eso habla de la juventud de ambos también. Pero claro, por aquellos años 2006, o sea, muy similar en esa época, y también pasamos por el sedazo, oye, ¿y no saben quién es Kim Jong-il? No. Y así fuimos aprendiendo de a poco y interesando. Y la verdad, yo siempre quería trabajar con Alberto, y cuidado con los deseos que uno pide, porque se pueden cumplir. Y también justamente me acordaba del lanzamiento, porque una vez en el Mercurio por esos años vi un comentario del libro sobre el Teniente Bello. Sí, mi novela sobre el Teniente Bello. Sí. Entonces dije, se llama Alberto Rojas, igual como el profesor que tuve, y después caché, Alberto Rojas, es él. También tiene esa faceta literata, ¿cierto? La OB. Sí. Sí, la verdad, está buena esa. Un acierto del equipo de análisis mundial, que sin duda que nos ha permitido recorrer con estos videos 10 años, un poco más, porque ese último video es muy antiguo, pero que en lo personal me llena de orgullo y agradecimiento por la posibilidad de haber podido ayudar a la construcción de este proyecto, que es el Observatorio de Asuntos Internacionales, que ha crecido mucho en 10 años, que se ha transformado en un referente, que ha sumado talento como los de ustedes, que se ha vuelto un amigo de las audiencias, que siempre están pidiendo algún tipo de actividad, algún tipo de evento, y no cabe la menor duda de que el observatorio va a seguir. Creo que es fantástico pensar en los próximos 10 años a la luz de esta experiencia y de todo lo que no solamente podemos ofrecer, sino todo lo que podemos aprender. También muy contento y agradecido de toda la oportunidad y la plataforma que nos has dado el observatorio, todas las cosas que hacemos, las charlas, los podcasts, ¿cierto? He entretenido encontrar a alguien, oye, escucho el podcast en el desayuno porque con eso me voy informado. No solamente profes, sino que amigos también. Nos han llegado saludos también de todas partes de Chile, y eso motiva también para seguir informando, seguir rescatando historias del ámbito internacional que los queremos seguir informando. Claro, y además algo que se refleja en el podcast es lo bien que nos llevamos. La verdad es que trabajamos bastante bien, tenemos temas complementarios y bueno, y tenemos todo el apoyo atrás técnico, que yo eso se los agradezco mucho, que siempre están pendientes de nosotros, de nuestra imagen, que salga bien el podcast. Y yo digo, bueno, ¿y de dónde sacaron todo esto? Estos videos de ahí del closet de la abuelita. Así que se ve un gran trabajo y bueno, para mí la verdad es que disfruto mucho cada que vengo a grabar y que tengo que trabajar con todos ustedes. Para mí no es un trabajo, sino es como si fuera un hobby, y que le tenemos mucho cariño al observatorio, a toda la gente que trabaja con nosotros y a los que nos ven, que a veces nosotros ni los reconocemos, pero como dice Luis, a mí sí hay también gente que se acerca y me dice, ay, sí, tú no me conoces, pero yo a ti sí, estuve en la charla y me preguntan por ustedes. Entonces, ese es el objetivo, creo, que se hable de política internacional, que la gente la entiende porque a veces la ve muy, muy lejana, y que sientan el impacto que tiene en el día a día. Efectivamente, el observatorio es parte no solamente de la Universidad de Finisterra, no solamente de la Facultad de Humanidades y Comunicaciones, sino que es parte del calendario de actividades de mucha gente, es parte de un aporte que hacemos a los alumnos, no solamente de la carrera de periodismo, sino de otras, y que ha establecido un espacio. El observatorio tiene un espacio en los medios de comunicación, en la opinión pública, en el ámbito académico, y eso no ha sido gratis. Ha sido producto del trabajo, ha sido producto del estudio, ha sido el producto de sacrificios algunas veces en términos de tiempo, en términos de muchas otras cosas, y eso solamente se puede lograr con un equipo como este. Gracias. Creo que es un privilegio trabajar contigo, Vanessa, contigo, Luis, y con Vale, Roberto y todo el equipo que ustedes no van a ver, pero que está detrás de este tremendo especial que se dieron el tiempo de armar a partir de esta celebración de los primeros 10 años del observatorio. Ya iremos pavimentando el camino para los próximos 10 años. Así es, cierto, sí, pues agradecemos a las mentes que hicieron este trabajo arqueológico de buscar y
y destacar lo mejor de este observatorio, los 10 años, y felices de seguir trabajando también. Sí, muchas gracias también a ti, Alberto, que eres pues el pilar y que nos abres la oportunidad de hacer lo que nos gusta. No, gracias a ustedes y sumo también a Kiara y a Diego. Y si les gustó esto, pónganle like. Muchas gracias y nos vemos en una próxima conferencia, en un próximo podcast, una próxima actividad del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterra. Análisis Mundial, el podcast del Observatorio de Asuntos Internacionales y la Escuela de Periodismo de la Universidad Finisterre. Síguenos en Instagram como Obsinterfinis.